Aleluya. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Te adoramos, Señor, y te exaltamos, oh Rey, porque tú eres digno de toda honra y toda gloria. Hay muchas personas hoy en día, o habemos muchas personas hoy en día, que hemos dejado de orar, hemos dejado de buscar el rostro de nuestro Señor. Hoy en día el hombre, la mujer, cuando hay un problema, una circunstancia, lo primero que hacemos es correr a la casa del amigo, a la casa del vecino, a la casa del hermano, la hermana, y no correr a los pies de Jesús. La Biblia dice que cuando alguno esté triste, cante alabanza. Si alguno está enfermo, llamar a los ancianos de la iglesia, y la oración de fe sanará al enfermo. Si tú estás triste, tú estás enojado, ¿por qué no acercarse a las plantas de Cristo y hacer oraciones? Porque la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Bendito es el nombre de Dios. Cuando tú oras a Dios, tú estás creyendo y poniendo la confianza en un Dios de poder y de misericordia. Jesús de Nazaret, cuando Él tenía un problema o una circunstancia, Él iba y se acercaba a los pies de nuestro Dios y empezaba a orar. Cuando un enfermo iba pasando por las calles de Nazaret, de Galilea, de Israel, Él levantaba su rostro al cielo y clamaba al Dios, oraba en lo secreto, hablaba y oraba en voz alta, para que Dios fuera respondiendo lo que Él necesitaba para aquel pueblo de Israel. Y hoy en esta mañana yo quiero predicarte bajo el tema que es la oración. Tal vez tú y yo la oración la tomamos en poco. La Biblia dice que cuando Elías oraba, fuego hacía descender del cielo, porque la oración que Elías hacía tenía poder. Llegaba esa oración delante de la presencia de Dios. Cuando Daniel oraba, callaba a los leones, cerraba la boca de los leones. Ahora, cuando nosotros oramos, podemos cerrar bocas de personas que nos critican, de personas que han hablado tantas cosas de nosotros, pero eso a nosotros no nos importa, porque la Biblia dice que vamos a ser vituperados. Vituperado quiere dar a entender que vamos a ser criticados, porque el hombre, la mujer que no confía en Dios, que no cree en Dios, lo primero que está haciendo es poner la mirada en el hombre, poner la mirada en el hermano, si anda bien o no anda bien. Pero yo en esta hora vengo a hablarte sobre qué es la oración. Quiero llevarte rápidamente al libro de Colosenses, su capítulo 4, verso 2, dice la palabra: perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. Hoy en día, antes de entrar a la palabra, vamos a orarle al Espíritu Santo que Él sea hablando a través de mi vida. Bendito sea tu nombre, Señor. Como en el cielo y aquí en la tierra, Señor, hoy en esta hora, hoy me presento delante de su divina presencia, Señor, para pedirle en esta hora de la mañana, Señor, que
Que usted ponga, Padre, un carbón encendido en mis labios, Señor, para hablar esta palabra conforme a su sabiduría, Señor, conforme a sus pensamientos, no a los míos, Señor. Habla a través de mí, Señor. Profetiza a través de mí, Señor, Padre. Porque yo sin usted, Señor, yo no soy nadie. Porque yo, Señor, a través de usted, Señor, yo no puedo abrir mi boca, sino usted me manda, Señor, a que yo hable esta palabra. Porque su palabra dijo que si nosotros no abríamos la boca, Señor, las piedras hablarían por nosotros. Asimismo, Padre, yo le pido, Señor, que no sea mi emocionalismo ni mi carne, Señor, sino sea su Santo Espíritu, Señor, hablando a través de mí. Te adoramos, Señor, y te damos gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Hoy quiero hablarte bajo el tema que es la oración. Hoy en día el hombre, la mujer que es cristiano, toma la oración en poco. Si quiero oro antes de dormirme. Si quiero oro antes de probar los alimentos. Si quiero oro cuando yo estoy enfermo. Si quiero oro cuando yo entro a la iglesia. Si quiero oro cuando alguien está pasando un problema. Pero déjame decirte que la Biblia dice en los Colosenses, su capítulo 4, verso 2, dice: orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el ministerio de Cristo, por el cual también estoy preso. Bendito es el nombre de Dios. Hoy te quiero hablar 5 temas. El primer punto es: ¿qué es la oración? Tal vez tú te puedes hacer una pregunta: ¿qué es la oración para ti? Yo, leyendo la palabra y escudriñándola en ella, pude encontrar que la oración es conversar con Dios. Es cuando tú tienes un problema, cuando tú estás pasando una circunstancia, o por agradecimiento, o por alguna enfermedad, tú te acercas al Señor y le dices: Señor, gracias por lo que estoy pasando. Porque a través de las enfermedades, déjame decirte, han llegado procesos a tu vida. Porque Dios así lo ha permitido, que esa enfermedad esté en tu cuerpo, que esa enfermedad esté en tu familia, para que nosotros podamos entender a qué Dios nosotros seguimos, a qué Dios nosotros servimos. Solamente aquel Dios que creó los cielos y la tierra, de cual habla la Biblia en el principio de Génesis. De ese Dios yo te estoy hablando, porque la Biblia dice en el Génesis, su capítulo 1, verso 1, dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba vacía y desordenada, dice la Biblia. Pero hoy la tierra está llena de buenos, de malos. Pero tú decides si quieres ser bueno o quieres ser malo. Porque la oración es conversar con nuestro Padre que está en los cielos. La oración no es aquella cosa que tú puedes agarrar cuando yo quiera o cuando yo no quiera, sino la oración debe estar de continuo en tu boca, estar velando con súplica, con oraciones, pidiéndole: señores, ¿qué estoy haciendo mal en mi vida? Señores, ¿qué estoy haciendo en mi ministerio? Señores, ¿qué estoy haciendo bien? Si estoy corrigiendo bien a mis hijos, a mi esposa, he sido buen padre, he sido buen esposo, he sido buen yerno. En todo eso tú vas a conversar con Dios. Eso significa que es la oración, es conversar con Dios. El segundo punto del cual yo te quiero hablar: ¿cómo debo de orar? Escúchame lo que te voy a decir. A lo mejor tú nunca has tenido un encuentro con el Padre, nunca has tenido un encuentro con
algo en el Espíritu Santo. Jesús cuando muere, dice la Biblia, que Él le dice a sus 12 discípulos: yo me voy, pero no los voy a dejar huérfanos, sino voy a dejar con ustedes el Espíritu Santo, el cual es el que habita en esta tierra. Es aquel que le dijo a Jesús: es el Consolador. Y cuando tú estás en problemas, cuando tú estés pasando prueba, lucha, tienes que acercarte y decirle al Señor o al Espíritu Santo, decirle, contarle todo lo que tú estás viviendo. Y te quiero comentar, decir algo. ¿Cómo debo de orar? Debemos de orar por agradecimiento. Hoy en día Dios te ha bendecido tanto y ni tan siquiera te has acercado a Dios y decirle: gracias, señores, por las bendiciones que tú me has dado, porque tu palabra dice que cada mañana son nuevas tu misericordia y tu fidelidad de día y de noche. Ahorita acaba de amanecer y hasta que entre la noche tú tienes tiempo de decirle: Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en mi vida. También para aprender a orar tienes que pedirle bendiciones. Tienes que darle la adoración a través de una alabanza. Le estás dando tú la gracia y la honra a Dios. Que tal vez muchos pueden acercarte y decir: mejores cantantes Dios puede tener en el cielo, que le cantan día y noche. No le cantes por retar, sino cántale por agradecimiento. No le cantes que cuando tú oras le dices: señores, si tú me sanas, señores, si tú haces algo en mi vida, yo te voy a cantar una alabanza. No, sino cántale por agradecimiento. Bendito es tu nombre. Y también cómo devorar, hacer confesiones a Dios en que tú le has fallado. Debes de decirle: Señor, hoy te confieso que todo en el resto de este día, Señor, pero aquí estoy de rodillas antes de acostarme. Te pido, señores, que usted perdone. Confieso que he cometido pecado, porque el hombre a cada segundo, a cada minuto, a cada hora peca. Y es necesario venir y confesarnos con nuestro Padre Celestial. Y no solamente confesar, sino también cómo debo aprender a orar. Sino también hacer intercesión. Intercesión es cuando tú estás intercediendo por un hijo, estás intercediendo por tu esposa, estás intercediendo por tu esposo, estás intercediendo por un hermano, por un primo, por un amigo, por cualquier cosa que tú quieras orar. Debes interceder y decirle: Señor, te pido, Señor, en esta hora, señores, que toda enfermedad, todo problema que esté turbando a mi amigo, a mi hermano, en esta hora intercedo, señores, para que todo eso se borre por el poder de tu palabra, para que toda cadena, Señor, que esté atando el pecado, que al amigo, el hermano, el joven, la señorita esté pasando, usted sea rompiendo cadenas. Ese es interceder por algo que tú quieres. ¿Cómo debo orar? Bendito es el nombre de Dios. El tercer punto del cual te quiero hablar: ¿cuándo debo orar? Escucha bien. ¿Cuándo debes de orar? Tú sabes, cuando el Espíritu Santo está en tu cuerpo, la Biblia dice que el cuerpo es el templo y la morada del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo está en ti, Él te va a enseñar a orar. Él te va a enseñar y te va a decir el momento, la hora, el día, el minuto, el segundo en
cual tú debes de orar y el por qué tú debes de orar. ¿Cuándo debo orar? Dice la tercera pregunta. Cuando estés triste, tú puedes acercarte a Dios, ponerte de rodillas, como tú quieras orar. Y le tienes que decir en medio de tu tristeza: Señor, hay una alabanza muy bonita que dice: hay gozo en mi alma. Cuando hay gozo y alegría en tu alma, empiezan a suceder grandes cosas maravillosas, que tú empiezas a orar en medio de tu tristeza. Cuando el hombre está triste, tiene el corazón hecho pedazo, pero en ese momento que tú empiezas a orar al Señor, el Señor empieza a restaurar tu corazón, empieza a restaurar tu mente, empieza a restaurar todo lo que sea posible para que te quite toda tristeza que tú tienes en tu mente y en tu corazón. Pero es necesario orar. No tomes en poco la oración, que hoy en día muchos lo hemos tomado en poco. No creas que porque ahorita esté predicando, sino también en mí ha llegado que también hay días que me he dormido sin orar, me he levantado sin orar, no he orado a Dios por darle gracias, sino esta palabra también está cayendo a mi vida. Porque cuando Dios habla a través de mí, también yo tengo que entender que no debo de dejar de orar, no debo de dejar de predicar, no debo de dejar de cantar alabanza al Señor. Por eso es necesario no dejar la oración. ¿Cuándo debo orar? Cuando tú estés enojado. Tal vez tú estás enojado porque perdiste algo, porque te robaron algo. Dice la Biblia que el sacerdote Elí le dolió en su corazón, no por la muerte de sus dos hijos, sino por la comunicación que tenía con Dios a través del arca del pacto. Dice la Biblia que le dolió en su corazón. No le dolió tanto la muerte de sus hijos, porque cuando el profeta Samuel llegó a su casa y le dijo: tal día van a morir sus hijos, él ya sabía el día, la hora que iban a morir sus hijos. Pero nosotros no sabemos el día en que el Espíritu Santo se puede apartar de nuestro lado, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo es celoso y se aparta cuando nosotros cometemos alguna falta delante de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de Dios. Cuando debo de orar, cuando estoy enfermo, debe de orar cuando tú estés enfermo. Decirle: Señor, sana toda enfermedad, que no es enfermedad que uno haya agarrado, y a veces son enfermedades que uno propio busca su mal. Porque cuando tú tomas, porque cuando tú te drogas, cuando tú haces lo malo delante de Dios, dice la Biblia que porque la paga del pecado es muerte. Y cuando el pecado está en tu vida, pueden salir lepra, pueden llegar enfermedades. Cuando tú te metes con mujeres, puede llegar una enfermedad llamada SIDA. Cuando nosotros comemos por acceso, puede llegar esa enfermedad llamada azúcar. Porque somos glotones, dice la Biblia. La Biblia habla de glotonería. En todos nosotros debemos de cuidarnos. El hombre hoy no quiere ayunar porque no quiere aguantar hambre. Dice la Biblia que David desgarraba su alma en el tabernáculo a través del ayuno, porque era necesario ayunar. Cuando tú ayunas te fortaleces
fortalece tu carne, porque la carne es lo primero que ella quiere. Son los deseos del mundo. ¿Cuándo debo de orar? Cuando esté feliz. No solamente cuando estés enojado, sino también cuando tú estés feliz, porque a Dios hay que darle gracias en todo. Gracias, Señor, por esta felicidad tan bonita. Gracias, Señor, por haberme sanado. Es una felicidad porque Dios ha hecho un milagro en ti. Gracias, Señor, porque aquella persona que estaba perdida en el mundo, hoy la pudiste traer y hoy me siento feliz. Gracias, Señor, porque mi marido estaba en las drogas, en el alcohol, y hoy pudo venir a las plantas de Cristo. Esa es felicidad. Gracias, Señor, porque hoy me puedo levantar con toda mi familia en casa. Gracias, Señor, porque no darle la gracia a aquel que te la dio. Pero hoy en día el hombre, la mujer no quiere orar. Porque si todo está bien en tu familia, todo está bien en tu vida, no le damos las gracias a Dios. Y es necesario reconocer y decirle a Dios gracias por todo lo que tú haces. Sea bueno, sea malo, hay que darle las gracias a Dios. Dice la Biblia, ¿cuándo debo de orar? En todo tiempo debes de orar también. Que no importa la circunstancia, no importa el problema que tú estás viviendo, tú debes de orar al Señor. Y tú vas a empezar a averiguar qué es la oración. La oración no es solamente doblar rodillas y pedirle todo lo que tú quieras, porque Dios no es Santa Claus. Dios es un Dios de poder y de misericordia. Dios ve la necesidad que tú traes en tu vida, pero también Dios ve la obediencia que hay en ti, porque es necesario obedecer a Dios y después acercarse delante de su presencia. Y cuando tú te acercas delante de la presencia de Dios, Dios empieza a obrar a través de la oración, porque la oración del justo, dice la Biblia, puede mucho. Bendito es el nombre de Dios. Cuarto punto. ¿Dónde debo de orar? Uno de los puntos ¿dónde debo de orar? Debes de orar en iglesia. Y no solamente en iglesia, también en nuestra casa. Si vas a la escuela, en la escuela. Si vas en la carretera, en la carretera. Y en todo lugar. Cuando tú oras en iglesia y llegas y le dices: Señor, gracias una vez más por haberme permitido, Señor, llegar a tu tabernáculo, porque déjame decirte que no cualquiera quiere llegar a la iglesia por voluntad propia, sino hemos llegado a la iglesia porque Dios así lo ha permitido. Porque hoy en día anda el enemigo, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, anda buscando a quien devorar. Y déjame decirte que va a devorar a aquel que está en iglesia, porque aquel que está en iglesia le está haciendo la guerra. Por eso es
necesario cuando tú llegues a la iglesia, hay que orar también y reprender todo espíritu que no alabe tu nombre y echarlo fuera por el poder de tu palabra. Bendito es el nombre de Dios. En casa debes de orar. ¿Por qué debes de orar en casa? Porque hoy en día el ser humano, la mujer, uno mismo ha metido el pecado dentro de la casa. Dice la Biblia que el sacerdote Elí, mientras él predicaba, él era ciego, no miraba. Dice que los hijos hacían tantas barbaridades con el templo, se robaban la ofrenda de la iglesia, se metían, tenían relaciones con las muchachas que estaban en la entrada de la iglesia. Y la iglesia, déjame decirte, es una casa de adoración, es una casa de exaltar tu nombre, de exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario también nosotros orar en casa, porque en la casa es donde nosotros vivimos. La casa no solamente debe estar limpia cuando tú la barres, sino estar limpia de todo pecado, de toda inmundicia, de toda maldad. Debes de orar por tu casa, debes de orar por todo lo que tú tienes alrededor de tu casa. Bendito es el nombre de Dios. Otro punto donde debes de tú de orar es en la escuela. Si tú tienes hijos, debes de orar por la escuela también. Hoy en día andan personas delincuentes, robando jóvenes, niños, y tú tienes hijos en la escuela. Pero a veces pasa algo allá en la escuela con tu hijo, porque tú antes de que tu hijo se fuera a la escuela, tú no oraste por él, diciéndole: Señor, mi hijo se va a estudiar, a aprender, para que cuando sea grande pueda leer tu escritura, pueda agarrar salmos en tu nombre, predicar tu palabra, cantar alabanza de cual cantaba David. Pero es necesario orar por la escuela también. ¿Cuándo debo de orar también? En la carretera. Si tú tienes carro, tienes moto, tienes bicicleta, si es posible también debes de orar. Porque cuando tú vas en carretera, tú le dices: Señores, toma el control de este vehículo, porque a veces el vehículo va descompuesto. Pero si tú oras, te pones a cuenta delante de los ojos de Dios, hasta el lugar donde tú vas va a llegar ese carro, y llegando se puede descomponer. Pero ¿qué pasa si en medio camino que tú vas corriendo se te descompone ese carro? Se le va un freno, se le va cualquier cosa y te accidentas y te mueres. Todo por no ponerte a cuenta con Dios, por no orar. Por eso dice la Biblia: ¿cuándo debo de orar? En todo tiempo tú debes de orar. Desde el momento que tú sacas un pie de tu casa, tú debes de decirle: Señores, voy a salir, que tu presencia vaya conmigo. Bendito es el nombre de Dios. ¿Cuándo debo de orar? En todo lugar. En todo lugar tú debes, donde tú vayas, donde tú estés, que la oración esté de continuo en tu boca. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Último punto. ¿Por quién debo de orar? ¿Sabes por quién debes de orar? La Biblia dice, uno de los mandamientos: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se te alarguen. Debes de orar por papá, debes de orar por mamá, debes de orar por tus hijos, debes de orar por tus nietos, debes de orar por toda tu familia, debes de orar.
Porque hoy estamos vivos, mañana no sabemos. No sabemos lo que 2025 vaya a traer. Hoy en día lo levantamos, pero no decimos por qué está el mundo cambiado, por qué está gran calor, por qué está hondo este mar. O tal vez tú te haces la pregunta tú mismo. Muchas cosas han pasado en todo este mundo, en toda esta tierra, y aún no nos percatamos de lo por venir. Dice la Biblia que estaban dos hombres y decía: cuando el cielo está nublado es que va a llover. Cuando el cerro está lleno de nubes es que va a salir norte. Y la Biblia les dice: hipócrita, podés discernir el tiempo, pero no podés discernir la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día te has dado cuenta cómo está el mundo, qué es lo que está pasando. Hay guerra, hay hambre, hay escasez, hay todo tipo de lo que esté pasando, y tú no te percatas de lo que ya está cerca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito es el nombre de Dios. ¿Por quién debo orar también? Por la iglesia. Porque es necesario orar por la iglesia. Porque en la iglesia hay contienda, hay envidia, hay todo tipo de pecado. Y tú debes de orar, porque como Pablo le decía a la iglesia de los Corintios, que debían de orar uno por los otros para que Dios les diera fortaleza. Así también tú y yo debemos de orar por nuestra iglesia. La iglesia compone todos los hermanos donde tú te congregas. Bendito es el nombre de Dios. ¿Por quién debo de orar también? Por la comida tenemos que orar. Decirle: Señor, y gracias por el pan de cada día que tú nos das. Límpiate este alimento, límpialo, Señor, porque a veces no sabemos lo que lo venden en la tienda. A veces no sabemos si la verdura viene sucia o trae algo. Por eso es necesario interceder, orar por los alimentos también. Porque hoy en día tú sales a visitar a alguien y ese alguien no te lleva, le echa tantas cosas en una bebida, en una comida. Por eso es necesario decirle: Señor, santifícalo, purifícalo, Señor, límpialo, para poder saciar nuestros alimentos. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor Padre, que usted me ha regalado. Porque es necesario orar a usted, Padre, que está en los cielos, y pedirle. Hay tanto por qué orar, hay tantas cosas por qué pedirle, Señor. Pero hoy en día vamos y le pedimos al vecino. Cuando tú no tengas nada que comer, cuando tú no tengas nada en tu hogar, dobla rodilla, y te lo pongo por ejemplo. Dobla rodilla y dile: Señor, tú permitiste, Señor, no dejarme huérfano, sino hasta el fin del mundo. Ni pan ni nada iba a hacer falta en mi hogar. Y hoy te pido, Señor Padre, que tú envíes a alguien, o ayúdame en mi trabajo, para que yo pueda tener para el sustento de mi familia. Y cuando tú dobles tu rodilla, Dios va a hacer algo en tu hogar. Pero es necesario orar en todo tiempo. Te doy gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra, por este mensaje, Señor, que usted me ha regalado, Señor Padre, que haya quedado guardado en
en cada mente, en cada corazón, Señor Padre. Sigo usando mi ministerio, Señor. Bendice las vidas que están de aquel lado también, Señor, porque a través de este video, Señor Padre, muchas personas van a entender como yo he venido entendiendo, Padre Dios Todopoderoso, Padre. Ayúdanos, señores, sea bueno, sea malo, cuando Él doble su rodilla, usted sea poniendo atentos sus oídos, señores, a escuchar toda súplica, toda oración delante de su presencia, Padre que esté en los cielos. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén.